Bienvenidos a este video donde por medio de un ejemplo vamos a explicar lo que son progresiones geométricas o una progresión geométrica. El ejemplo me indica lo siguiente. Me dice: Pedro entró a un ahorro con sus compañeros para su graduación y consiste en iniciar con 10 pesos por mes, pero cada mes ahorrará el doble del mes anterior. ¿Cuánto deberá ahorrar Pedro en el mes número 9 y cuánto llevará en total ahorrado en el mes 9? Entonces, lo podemos solucionar de dos formas. La primera es de forma ilustrativa o gráfica, para poder entender qué es lo que estamos, el planteamiento del problema, y lo podemos realizar de la siguiente forma. Me dice que en el mes número 1 debe de ahorrar 10 pesos, porque es con lo que van a iniciar, pero cada mes ahorrará el doble del anterior. Entonces, en el mes número 2 debe de ahorrar Pedro el doble de lo que tenía. Si tiene 10, el doble sería 20. En el mes número 3 va a ahorrar el doble del anterior. Si tiene 20, tendría que ahorrar 40 pesos en el mes 3. En el mes número 4 tendría que ahorrar el doble de 40, que es el anterior, serían 160. Perdón, fui muy alto. 80. En el mes quinto tiene que ahorrar el doble del anterior, que es 80. Aquí sí, serían el doble de 80, serían 160. En el mes 6 tendría que ahorrar el doble de 160. En este caso el doble serían 320 pesos. En el mes 7 tenemos que llegar hasta el 9. Tendría que ahorrar el doble, serían 640, lo que tiene que ahorrar el doble de 320. En el mes octavo tiene que ser el doble de 640, serían 1280. Y en el mes 9, que es lo que me están indicando, sería el doble de 1280. En este caso sería 2560. Entonces, lo que me están pidiendo aquí, cuánto debe ahorrar Pedro en el mes 9, son 2560 pesos. Y la siguiente pregunta me dice: ¿cuánto debo? Bueno, aquí voy a poner 2560. ¿Y cuánto llevará en total ahorrado en ese mismo mes? Si yo quiero saber cuánto llevará el total, entonces tengo que sumar todas las cantidades o todos sus ahorros que ha realizado mes por mes. Al sumar todos ellos me va a dar el total. Sin embargo, puedo observar que se vuelve un poco más complicado en realizar las sumas, porque los números se están haciendo cada vez más grandes, y eso me complica tanto en la suma y crece el margen de error. Para esto también, solucionar este tipo de problemas, tenemos las progresiones geométricas. Las progresiones geométricas, vamos a usar el mismo ejemplo para dar explicación al mismo, y los ahorros los voy a poner en forma horizontal: 10, 20, 40, hasta el 40 lo voy a colocar, no, vamos a colocar hasta el 80. Voy a colocar 3 puntos suspensivos que me indican que continúan hasta llegar a 2560. Ok, ya coloqué esto en forma horizontal. Obviamente representé con 3 puntos suspensivos la continuación de los números después del 80. Muy bien, a estos números los voy a identificar de la siguiente forma. El primero lo voy a llamar A1, A2, A3, A4 y AN, que significa el enésimo número, y de esta forma voy a tener identificado estos. Bien, ¿qué es una progresión geométrica? Una progresión geométrica es
una colección de números que tienen un patrón, pero para encontrar ese patrón debo de examinar cada término con relación al anterior. Es decir, voy a agarrar dos términos como es A1, A2 y voy a observar qué relación tienen. Si de aquí para llegar acá hay una suma o una resta y que este mismo es igual en los siguientes, significa que sería una sucesión aritmética. Pero aquí puedo observar que si hago la resta de 20 menos 10 es 10, y si hago la resta de 40 menos 20, aquí tengo que 20, vamos a poner 20 menos 10 es 10, y 40 menos 20, es decir, agarré el A2, le resté a 1, tengo que restarle el anterior. Ahora agarro el A3 y le resto el anterior, 40 menos 20 observo que es 20. Por lo tanto, las diferencias no son las mismas, es decir, no es constante esta diferencia de los términos unos a otros. Por lo tanto, no es una sucesión aritmética. Si fuera constante sería una sucesión aritmética. Entonces, como no es igual, no es una sucesión aritmética. La otra que debo de verificar es dividir o observar qué relación tiene. Y aquí observo que de 10 a 20 le multipliqué el doble, es el doble, es decir, 10 por 2 me da 20, y 10 por 2 tengo 40, perdón, 20 por 2, 40, 10 por 2 es 20, y después 20 por 2 es 40. Después tengo que al 40 también le multiplico el 2 y observo que me da pues, el 80. Entonces, ahora sí, observo que este número es el mismo, es decir, es constante, y a este número le voy a llamar razón. ¿Razón por qué? Porque una razón significa una división. Si yo divido dos términos, pero el posterior menos el anterior, me va a dar siempre constante. Es decir, si agarro A1, A2 y divido el posterior, que es el siguiente, 20 menos 10, me da 2. Si agarro otros A2 y A3 y divido 40 entre 20, pues me da 2. Y pues así puedo agarrar todas las parejas consecutivas, A3 a 4, pero divido siempre el posterior menos el anterior, 80 menos 40 me da 2. Si se cumple esto, entonces identifico que esta es una progresión geométrica, y las progresiones geométricas es cuando se multiplica o se divide de un término a otro, pero esta razón siempre es la misma, es constante. Si yo tengo esto, entonces puedo utilizar estas fórmulas que me permiten encontrar los valores de en cada uno de ellos por medio de a a la n igual a 1 por r a la n menos 1, o sumar todos ellos. Suma de n es igual a la n por r menos a1 entre r menos 1. R significa, en este caso, donde n es el número de términos, a la n es el enésimo término, y aquí vamos a colocar r es igual a la razón. ¿Cómo encuentro la razón? Al dividir un término entre el anterior. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si yo quiero ahora resolver este problema por medio de las fórmulas de progresión geométrica, lo que tengo que realizar es aplicar las fórmulas. Me dice, ¿cuánto debe ahorrar Pedro en el mes 9? Entonces, como esta fórmula es la que me indica el valor que voy a obtener en cierto momento, es decir, en el noveno mes, entonces debo utilizar la primera. A la n es igual a 1 por r a la n menos 1, donde n es igual
a 9 porque me está pidiendo en el noveno mes. A la 1 es el primer término por el que inicié esta progresión, que es 10. Aquí está a la 1. Y R es la razón que ya la hemos calculado, que es dividiendo 20, un término entre el anterior, 20 entre 10, 2, 40 entre 20, 2. Mi razón es 2. ¿Ok? Entonces ya tengo los A1, N y R. Aplico lo que es la fórmula y me dice que a la N ya no voy a colocar a la N, voy a colocar lo que vale N. N vale 9, entonces el valor de A a la 9 es igual a A1, que vale 10, que va a multiplicar a 2, que es R, que está elevado a una potencia de N 9 menos 1. Entonces realizo lo que es la operación, primero la potencia, 10 por 2 a la 8. Recordando que la regla de los exponentes es si un término está elevado a una potencia, el término se va a multiplicar tantas veces el número de la potencia, es decir, 2 a la 8 tengo que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. ¿Ok? Entonces voy a borrar esto. Tengo que 2 a las 8 son 10 por 2 a la 8 serían 256. Y ahora lo voy a colocar entre paréntesis indicando que 2 a la 8 son 256 y lo podemos comprobar realizando por ahí las operaciones. Si multiplico 256 por 10 me va a dar 2560. Entonces a la 9 es 2560, lo cual me quiere indicar que deberá ahorrar en el mes 9 2.560 pesos, como lo habíamos calculado de manera ilustrativa, de manera gráfica, ¿sí? Y utilizando la progresión geométrica lo hicimos en 3 pasos. Y si en la segunda pregunta que me dice cuánto llevará el total ahorrado en ese mes, es decir, que aquí tendría que sumar todo esto, no lo sumé aquí para realizarlo con la fórmula que tenemos aquí, suma de n, es decir, a la 9, y ya voy a sustituir. Bueno, vamos a poner a la n por r menos a1 sobre r menos 1. Sustituyo a la n, ya lo tengo calculado aquí, es 2560, que va a multiplicar a r, que es 2, menos a la 1, que en este caso es 10, sobre r, que es la razón 2, menos 1. Muy bien, siempre se hacen primero las operaciones, las multiplicaciones, perdón. Vamos a realizar parte, le vamos a restar a esta otra y al finalizar lo dividimos. 2560 por 2 sería el doble, entonces estamos hablando que es 0, 12, pues por 2, 12, va una, 5 por 2, 10, 11, 2 por 2, son 5120, menos 10 sobre 2 menos 1, 1. Y 5120 menos 10 son 5110 sobre 1, entre 1, pues va a ser 5110. Y este sería lo que llevaría ahorrado Pedro en el mes número 9. Este valor es el mismo que tiene que 5110 darnos al sumar cada uno de ellos de manera individual o a pie, si se puede decir. Muy bien, entonces utilizando las progresiones geométricas nos damos cuenta que es más rápido realizar operaciones. Ahora, si se nos solicitan números más grandes o trabajamos con números
mucho más grandes que estas cantidades, se hace mucho más complejo el poder usar esta forma ilustrativa o gráfica para poder llegar a nuestros resultados, y lo ideal es utilizar las progresiones geométricas. Con estos tipos de ejemplos, que son números cortos, sencillos, pues no batallamos tanto para realizar estas operaciones. Sin embargo, cuando estos números ya son muy grandes, se complican las operaciones, y es donde utilizamos las progresiones geométricas, utilizando estas dos fórmulas. Muy bien, para concluir, una progresión geométrica es cuando le multiplico, cuando en una colección de números observo que aumentan al multiplicar o dividir un número al otro. Esa multiplicación o división se le llama razón, y la puedo identificar o calcular dividiendo un término con el anterior. Cualquiera que yo tome, divídalo entre el anterior, y debe ser constante esa razón. Si es constante, estamos hablando que es una progresión geométrica. Importante ubicar los elementos A1, A2 hasta la N, el número de términos que me está solicitando, y R pues la razón, y lo demás sería realizar operaciones aritméticas. Muy bien, en este tipo de situaciones o de casos se aplican las progresiones geométricas. Espero que este video les sea de utilidad, y nos vemos en el próximo.